Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Luis Daniel Figueroa Zaragoza. Soy estudiante del Instituto Tecnológico de Minatitlán y estoy llevando la materia de toxicología ambiental dada por el docente Ernesto Ramón Corona Romano, con el cual en este momento llevamos el tema 3, que lleva por nombre efectos de sustancias tóxicas en el organismo. Y el día de hoy les voy a hablar sobre el subtema 3.7, que lleva por nombre efecto cancerígenos. Primero que nada tenemos que saber qué es un efecto cancerígeno. Y el efecto cancerígeno es el crecimiento descontrolado de células anormales en el cuerpo. Esto se origina de células en el cuerpo. Las células normales se multiplican cuando el cuerpo las necesita y mueren cuando se dañan o cuando el cuerpo ya no las necesita. Se presentan cuando el material genético de una célula cambia. Esto provoca que las células crezcan fuera de control. Las células se dividen demasiado rápido y no mueren normal. Según los textos habituales sobre la patología, el cáncer es una masa anormal de tejido cuyo crecimiento excede y no va en consonancia con el de un tejido normal, persistiendo en su comportamiento anormal incluso tras el cese de los estímulos que provocan el cambio. El cáncer se muestra en forma de tumores o neoplasmas, o sea, son crecimientos nuevos. Aunque no todos los tumores son cancerígenos, los tumores se pueden clasificarse como benignos y malignos, siendo estos últimos los conocidos comúnmente como cánceres. Los malignos invaden las estructuras circundantes y se expanden hacia los demás tejidos, al contrario de los benignos. Diferencias entre tumores benignos y tumores malignos. Un tumor benigno es cuando éste sigue generando e imitando células normales que no invaden al organismo. Las células de tumor benignas, o sea las no cancerosas, crecen solo localmente y no se pueden diseminar por invasión o por metástasis. Un tumor maligno es cuando la reproducción celular es descontrolada y desordenada. Entonces estamos ante un cáncer que crece e invade otras zonas del cuerpo. Las células malignas, o sea las cancerosas, invaden los tejidos vecinos, entran a los vasos sanguíneos y se metastatizan a sitios diferentes. Origen de las células cancerosas. Las células cancerosas se crean cuando se dañan los genes responsables de regular la división celular. Eso es la mitosis. La carcinogénesis es causada por la mutación y epimutación del material genético de las células normales, lo que altera el equilibrio normal entre la proliferación y la muerte celular. Esto da como resultado una división celular descontrolada en el cuerpo. La proliferación incontrolada, a menudo rápida de células, puede provocar tumores benignos o malignos, o sea, el cáncer. Los tumores benignos no se diseminan a otras partes del cuerpo ni invaden otros tejidos. Los tumores malignos pueden invadir otros órganos, diseminarse a lugares distantes, o sea, la metástasis, y poner en peligro la vida. El daño al ADN puede ser causado por la exposición a radiación, sustancias químicas y otras fuentes ambientales, pero las mutaciones también se acumulan naturalmente con el tiempo a través de errores no corregidos en la transcripción del ADN, lo que hace que la edad sea otro factor de riesgo. Ahora les explicaré la clasificación de las células cancerosas. Tenemos la carcinoma. La mayoría de las células cancerosas son de origen epitelial y comienzan en los tejidos que recubren la superficie del cuerpo. Otra célula cancerosa es la leucemia. Esta se origina en los tejidos responsables de producir nuevas células sanguíneas, más comúnmente en la médula ósea. La linfoma y mieloma son derivados de células del sistema inmunológico. La sarcoma es la que se origina en el tejido conectivo, que incluye grasa, músculos y hueso. Y por último tenemos la mesotelioma. Esta que se origina en el mesotelio es el revestimiento de las clavículas corporales.
Y como pueden ver, dejé una imagen de cada una de las células cancerosas que acabo de explicar. Histología. Las células tumorales tienen una forma alterada que depende de dos características, de su diferenciación y de su anaplasia. La diferenciación celular de un tumor es el grado en el que las células cancerosas se asemejan a las células normales, tanto en su morfología como en su funcionamiento. La anaplasia es la ausencia de diferenciación que conlleva una falta de especialización o de función celular. Cuando más indiferenciados sean las células de un cáncer, mayor es su malignidad y más alta en su velocidad de crecimiento específicas. Las células cancerosas tienen características histológicas distintas visibles al microscopio. El núcleo suele ser grande e irregular y el citoplasma también puede mostrar anomalías. Mecanismos de la tumorigénesis. La acción de los agentes químicos y físicos, como las radiaciones ionizantes, pueden dar lugar a la inducción de transformaciones neoplásicas en las células. Los mecanismos responsables de esta transformación pueden ser genotóxicos o no genotóxicos. Los mecanismos genotóxicos implican la alteración estructural del ADN y la subsiguiente fijación de dicha alteración por proliferación o replicación celular, produciendo nuevas células alteradas. Los compuestos cancerígenos no genotóxicos actúan por introducción de la actividad mitótica o por inhibición de la apoptosis, o sea, la activación de muerte programada de células alteradas. Activación metabólica y genotoxicidad. El efecto conjunto de las reacciones de biotransformación es convertir el xenobiótico en una especie no reactiva y fácilmente eliminable del organismo. Los mecanismos enzimáticos, que en la mayor parte conducen a la detoxificación y en ocasiones pueden dar lugar a metabolitos más tóxicos que los compuestos originales. Se dice que ha producido una bioactivación o activación metabólica. La activación metabólica es, en ciertos casos, un requisito para un xenobiótico pueda ejercer su efecto cancerígeno. En estos casos, el xenobiótico no precisa esta activación, sino que puede ser por sí mismo ejercer un efecto genotóxico, o sea, agentes tóxicos directos. Los compuestos químicos que no ejercen por sí mismo un efecto cancerígeno, sino que precisan de activación metabólica para que estos efectos se manifiesten, se conocen como compuestos procancerígenos. El metabolito activo responsable del ataque electrofílico a los componentes celulares que desencadenan la tumorigénesis recibe el nombre de agente cancerígeno último. Los metabolitos intermedios de la cadena de reacciones enzimáticas que conducen a la formación de especie electrofila se conocen con el nombre de agentes cancerígenos próximos. Bioactivación. Esta da lugar a la formación de especies reactivas con grupos muy electrofílicos o radicales. Estos son capaces de formar enlaces covalentes con los centros nucleofílicos del ADN y del ARN y las proteínas celulares. La reacción con el ADN es la responsable de la actividad cancerígena de muchos compuestos o sus metabolitos. Ahora les explicaré los agentes y compuestos cancerígenos. En primer lugar tenemos los agentes cancerígenos directos. En otros casos el xenobiótico no precisa esta activación, sino que puede por sí mismo ejercer su efecto genotóxico. Por otro lado, los compuestos procancerígenos son los compuestos químicos que no ejercen por sí mismo un efecto cancerígeno, sino que precisan de activación metabólica para que estos efectos se manifiesten. Y tenemos al agente tóxico cancerígeno último. Este se debe al metabolito activo responsable del ataque a los compuestos celulares que desencadenan la tumorigénesis.
los metabolitos intermedios de la cadena de reacciones enzimáticas que conduce a la formación de la especie electrofila. Mutagénesis. Una mutación es cualquier cambio heredable en el ADN. Un compuesto presenta actividad mutagénica cuando posee la habilidad de producir un cambio en el ADN o mutaciones en este. La mutagénesis se debe a alteraciones estructurales del ADN, con el resultado de replicación deficiente de la región afectada del genoma. La mutagénesis implica la proliferación de la célula mutante y el fallo de los sistemas de reparación del ADN. Carcinogénesis es el proceso multifacético que se produce entre la exposición inicial frente a las sustancias cancerígeno y el desarrollo maligno posterior. En el humano, este proceso es inducido por radiaciones o por sustancias químicas y se desarrolla entre 10 y 40 años como media. Va a depender de la naturaleza del agente cancerígeno y de factores tales como la herencia. Ahora les mostraré las etapas de la carcinogénesis. Primero tenemos el inicio. Aquí tenemos la alteración de una célula normal en célula cancerígena por medio de una mutación. Luego tenemos el crecimiento o promoción. En esta hay una multiplicación de selección de las células iniciales. Y tenemos el avance o progresión. Es una expansión de la línea de células cancerígenas por medio de la invasión de los tejidos locales y por metástasis hacia los órganos distantes. Ahora les explicaré las fases de la carcinogénesis. Tenemos la fase de inicio y tenemos la célula normal y la célula inicial. Tenemos de agentes cancerígenos lo que son el catalizador genotóxico y el cocanerígeno. En la fase de crecimiento tenemos lo que es el cáncer. Los agentes cancerígenos tenemos el activador, los inmunosupresores y las hormonas. En avance tenemos lo que es invasión y metástasis, y los agentes cancerígenos son compuestos alimenticios y otros. Indicador para evaluar efectos cancerígenos. El índice utilizado para la medida del riesgo asociado a la exposición a compuestos cancerígenos es el factor dependiente. El factor pendiente representa cuantitativamente la relación entre la dosis y el agente cancerígeno y la incidencia de tumores. Para la obtención de los datos de los factores dependientes, debe reunirse la información toxicológica existente sobre un determinado agente químico, con el objetivo de seleccionar los datos más adecuados. Criterios de selección de datos toxicológicos. Los datos que se obtienen en seres humanos son preferibles a los obtenidos a partir de ensayos de animales. En la ausencia de datos en seres humanos, se debe seleccionar los estudios realizados en la especie más parecida al hombre, aplicando criterios metabólicos, fisiológicos y toxicocinéticos. Si no es posible realizar la selección atendiendo al criterio anterior, las distintas especies presentan una similitud equivalente respecto al hombre. Debe seleccionarse la especie que presenta una mayor sensibilidad al agente. Si no es posible aplicar ninguno de los criterios anteriores, se calcula la media geométrica de los factores dependientes obtenidos en los distintos estudios. Ahora les explicaré qué son las sustancias cancerígenas. Y esto se entiende por sustancias cancerígenas a cualquier agente natural o artificial que es capaz de originar un cáncer en el organismo, en nuestro entorno próximo y también en el lugar de trabajo. Hay cientos de agentes naturales o artificiales que pueden ser cancerígenos. El riesgo fundamental procede de la exposición intensa y durante años a una sustancia cancerígena, por ejemplo, en el lugar de trabajo, mientras que es mucho menor el riesgo derivado de la exposición a las mismas sustancias a niveles medioambientales. Sustancias cancerígenas en el medio ambiente. Algunas de las sustancias de más impacto medioambiental son los contaminantes del aire exterior e interior, como el amianto, que sería el asbesto, el benceno, las emisiones de motores de diésel, los hidrocarburos aromáticos,
policíclicos, los contaminantes del agua y de los alimentos como el arsénico y los contaminantes orgánicos persistentes como las dioxinas. Hay suficiente evidencia científica de que algunas sustancias presentes en el medio ambiente producen varios tipos de cáncer. Los más frecuentes relacionados con la exposición a estos cancerígenos son los de pulmón, los de vejiga, en la piel, las leucemias y los linfomas. ¿Cómo saber qué sustancias son cancerígenas? La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer es un organismo de la Organización Mundial de la Salud que evalúa constantemente el potencial cancerígeno para las personas, también de las sustancias y de otros agentes. Estas evaluaciones, junto con las que realizan otras autoridades nacionales o internacionales, suelen ser el primer paso de la prevención del cáncer, pues se pueden establecer medidas basándose en ellas. En el grupo 1 tenemos al carcinógeno para el ser humano. Hay pruebas suficientes que confirman que puede causar cáncer a los humanos. Algunos ejemplos son el benceno, el radón o la radiación ionizante. Grupo 2. Este es probablemente carcinógeno para el ser humano y hay pruebas suficientes de que puede causar cáncer a los humanos, pero actualmente no son concluyentes. Este grupo se subdivide en dos. El grupo 2A es alta probabilidad cancerígena. Algunos ejemplos son los gases de escape de motores diésel y los esteroides. El grupo 2B es baja probabilidad cancerígena. Algunos ejemplos son los gases de escape de los motores de gasolina y la lana de vidrio o el estireno. Grupo 3. Este es el cual no puede ser clasificado respecto a su carcinogenicidad para el ser humano. Actualmente no hay ninguna prueba de que cause cáncer a los humanos. Y los ejemplos serían la iluminación fluorescente, los campos magnéticos estáticos, el antraceno o el polietileno. Ahora les voy a mostrar en esta tabla la cantidad de agentes que hay por cada grupo que acabo de explicar. En el grupo 1, que lleva por nombre cancerígenos para humanos, hay en 121 agentes. En el grupo 2A, que es alta probabilidad cancerígena, hay 89 agentes. En el grupo 2B, que es de baja probabilidad cancerígena, existen 319 agentes. Y por último, en el grupo 3, que lleva por nombre que no puede ser clasificado respecto a su carcinogenicidad para el ser humano, tiene una cantidad de 500 agentes. Ahora les explicaré los efectos tóxicos del plomo y del benceno. En primer lugar tenemos al plomo. Su efecto cancerígeno sería los tumores en el riñón en animales de laboratorio. Su efecto no cancerígeno sería la reducción del peso al momento del nacer, anemia, incremento de la tensión sanguínea, daños en el cerebro, riñones y deterioro del IQ. Por otro lado tenemos al benceno. Su efecto cancerígeno sería la leucemia en el ser humano. Su efecto no cancerígeno sería somnolencia, vértigo, dolores de cabeza, anemia y falta de inmunidad. Ahora les hablaré de algunos metales que pueden tener un efecto cancerígeno por inhalación. En primer lugar tenemos al arsénico. Su efecto cancerígeno potencial sería el cáncer de pulmón. Los efectos potenciales no cancerígenos serían el daño en el hígado, fibrosis pulmonar y daños neurológicos. Luego tenemos al cadmio. Su efecto cancerígeno potencial sería cáncer en pulmón. Esto es en animales de laboratorio. Los efectos potenciales no cancerígenos serían los daños en riñones, osteoporosis y anemia. El cromo tiene un efecto cancerígeno potencial que sería el cáncer de pulmón. Y los efectos potenciales no cancerígenos sería la bronquitis, daños en el hígado y daños en los riñones. Luego tenemos los compuestos orgánicos clorados. Su efecto cancerígeno potencial sería cáncer de hígado en animales de laboratorio. Sus efectos potenciales no cancerígenos sería daños en hígado, efectos neurológicos en animales de laboratorio. Y por último tenemos a los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Sus efectos cancerígenos potenciales serían el cáncer de pulmón y el cáncer de estómago debido a ingestión y también causa cáncer de piel. Esto debido a que hay un contacto entre una persona y la sustancia química cancerígena. Sus efectos potenciales no cancerígenos solamente sería el daño en el hígado y la dermatitis.
Esto sería todo de mi parte y espero que se haya entendido de la mejor manera. Por último, les dejo estas 5 preguntas que son con respecto a todo lo explicado anteriormente. Muchas gracias.